hemos estado hablando de las fiestas bíblicas. Amén. Hemos estado hablando de las fiestas bíblicas, fiestas que quizás en otro tiempo no hablábamos mucho en nuestras iglesias de estos temas, pero en estos últimos tiempos el Señor nos ha indicado que es el momento para poder estudiarlas y entender la relevancia que ellas tienen en los planes de salvación, en el plan de salvación que el Señor tiene para con nosotros. Y hablábamos hace unas 2 semanas de las fiestas de las trompetas, ¿sí? ¿Ahí se acuerdan? Decíamos de las fiestas de las trompetas, que era como un llamado a preparación, una alerta para poner nuestro corazón, nuestra vida en orden, porque ya próximamente se estaba acercando otra fiesta muy importante, que era la fiesta de Yom Kippur, conocida mejor como el día de la expiación. Amén. Y es un día en el que Dios llama a una revisión de nuestra vida, un arrepentimiento genuino. Y de acuerdo al calendario bíblico, la fiesta de Yom Kippur se celebraba 10 días, o se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. La fiesta del Yom Kippur se celebró, de acuerdo al calendario hebreo, que es un calendario lunar, el pasado 1 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Porque sucede que en ese calendario los días empiezan de tarde a tarde, ¿sí? De 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Se celebró esta fiesta tan importante, que es la fiesta solemne más importante que Dios le dejó a su pueblo. Y aunque nosotros quizás no tenemos sangre judía, hebrea, israelita, yo no sé, yo la verdad es que no creo que tenga, ¿amén? Pero ¿saben qué? Nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Amén. Hemos venido a formar parte del pueblo de Dios por adopción. Y estos temas tienen que interesarnos. Y yo les animo a que abran sus Biblias en Levítico 23. Levítico 23. Y recordando que las fiestas bíblicas, amén, que tiene mi hermana Adriana puesta aquí en pantalla, las fiestas bíblicas son santas convocaciones, son fiestas solemnes que el mismo Dios instituyó para que se celebren perpetuamente. Y las fiestas bíblicas nos señalan, nos apuntan a días especiales, días que el Señor quiere que nosotros tomemos en cuenta y que sepamos el significado de cada una de estas fiestas. Las primeras fiestas, las fiestas de primavera que ustedes ven en verde, son las 4 primeras, son 7 fiestas en total. Las 4 primeras fiestas son la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, las fiestas de Pentecostés. Hemos hablado ya de ellas en su momento, hemos hablado, y ahora estamos en las fiestas de otoño, porque son las que estamos en esta temporada. Amén. Hablamos hace unas 2 semanas de las fiestas de las trompetas, que acabamos de decir que era como esa trompeta que daba la alerta de que se acercaba un día importante, que es el día de la expiación, o la fiesta de Yom Kippur que tenemos aquí de este lado. Fiestas de otoño, la tercera fiesta de otoño es la fiesta de los tabernáculos. Vamos a hablar hoy del día de la expiación, de la fiesta del Yom Kippur. Y estas 3 fiestas que son de otoño van a tener cumplimiento, las 3, con la segunda venida de Cristo. Amén, mis hermanos. Estamos, y quiero decirle que estamos en esos tiempos. No lo veamos como algo que va a pasar de aquí a 1000 años. Nosotros ya estamos en los tiempos finales. Estamos comenzando, estamos, como diríamos, en el principio del fin. Y pueden ustedes darse cuenta que todo esto fue evidente, aún para los que no esperábamos esto,
cuando ocurrió lo de la enfermedad en 2020, ¿sí? Allí pudimos ver todas las características de lo que el Señor ya tenía escrito en su palabra, de cómo va a haber algo que va a controlar mundialmente las cosas y cómo hay una marca, algo que se va a poner y que si usted no acepta ponérsela, no lo iba a dejar ir a comprar a la farmacia, ir a comprar en el automercado, no iba a poder hacer su vida en libertad. Así lo pudimos ver, ¿verdad? Amén. Y eso fue no solo aquí en Perú, eso fue a nivel mundial. ¿Qué cosas, no? Entonces, abramos nuestros ojos y aunque quizás no sea una idea agradable para algunos, estamos en los últimos tiempos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios sobre esta fiesta del Yom Kippur, esta fiesta solemne del Señor. En Levíticos 23, del 26 al 29. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y es un anuncio del Señor, pero también hay allí una instrucción y una advertencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice aquí en esta palabra que se debe hacer? En el día de la expiación, el Señor dice que debemos tener santa convocación. En la tercera línea, el Señor dice que debe haber santa convocación. ¿Qué más? Que hay que afligir el alma. ¿Qué más dice el Señor? Que hay que ofrecer una ofrenda encendida a Jehová. Una ofrenda, un sacrificio. Dice el Señor, y esto era lo que el Señor instituyó en su tiempo, que no era un día como feriado, ¿ok? Es un día feriado, un día de reposo. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Ahí está el para qué. ¿Para qué es el día de la expiación? Es para reconciliarnos delante de Jehová, nuestro Dios. Ese era el fin del día de la expiación. Traer una ¿qué? Una reconciliación. ¿Por qué es necesario que haya una reconciliación? Porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y todos pecamos. Amén. Amén. Pero el Señor quiere hacer con esta fiesta una reconciliación. Y yo quisiera brevemente decir qué es lo que se hacía en el día de la expiación. Todo esto está en Levíticos 16. Usted si quiere lo puede buscar en casa. Es un poco largo, así que yo lo voy a resumir. Amén. Esto es lo que se hacía en el día de la expiación. En Levíticos 16 lo dice. En el día de la expiación o de Yom Kippur, lo voy a leerlo, yo lo resumí. El sumo sacerdote debía lavarse completo y vestir con unas vestiduras santas especiales de lino, especialmente hechas para poder entrar en el tabernáculo y llegar hasta el lugar más santo, amén, hasta el lugar santísimo. Él tenía que hacer todo un ritual de purificación. Se debían hacer sacrificios de sangre en ese día y esos sacrificios los iba a hacer el sumo sacerdote. Tenía que hacer estos sacrificios de becerros y machos cabríos. Estos sacrificios los tenía que hacer el sumo sacerdote por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Porque recuerden que este sumo sacerdote, sí, él iba a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, pero primero él tenía que presentar sacrificios por sus propios pecados, para de alguna manera poder ser aceptado, para poder hacer un sacrificio por otros. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Él tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados
y también por los del pueblo. Todo esto era un ritual. Usted lo puede ver aquí en Levítico 16. Todo era un ritual. Se hacía el sacrificio y luego, con la sangre del sacrificio, con la sangre de los becerros, con la sangre del macho cabrío, había que untar el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba formado por como una cajita en donde estaban, ¿qué cosa? El maná, la vara de Aarón y las tablas, amén, y las tablas que el Señor le había dado a Moisés. Y eso era el lugar más santo, santísimo. Y el sumo sacerdote tenía que llegar hasta este lugar, a donde se entraba ¿cuántas veces al año? Podemos ver cuán solemne es ese lugar, ¿verdad? Que no era que la gente iba a entrar, ay, tengo calor o tengo frío. No, ahí no se entraba porque sí, porque la presencia, Dios se había comprometido a tener su presencia en ese lugar. Y cualquiera que entrara de manera indebida o en condición impura, ¿qué le pasaba? Entonces el sumo sacerdote tenía que tener una preparación espiritual, tenía que tener una preparación física para poder entrar a ese lugar. Y no podía entrar en ese lugar sin sangre, amén, porque sin sangre no se hace limpieza de pecados. Él tenía que llevar la sangre del sacrificio y tenía que rociarla en ese lugar, tenía que rociarla. Y después de haber hecho ese sacrificio y de haber entrado a este lugar santísimo y rociarlo con la sangre, y a través de esa sangre simbólicamente nuestros pecados, los pecados del pueblo en aquel momento eran cubiertos, amén, eran cubiertos, y a través del cubrir de esos pecados era que podía haber la reconciliación, que ya dijimos, ¿verdad? Que era el motivo de este día de la expiación, porque Dios quería reconciliarse con el pueblo, porque no se crean que nosotros que tenemos un Dios que quiere estar molesto constantemente con nosotros, ¿no? Dios no nos creó para maltratarnos, ni para castigarnos. Dios nos creó para amarnos. ¿Y cuál era el problema? El pecado. Y Él mismo ideó la manera en poder solucionar esa situación a través de la sangre. En este caso, de becerros y de machos cabríos. Amén. Y poder así Él reconciliarse con el pueblo. Entonces, después que el sumo sacerdote había hecho estos sacrificios en el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el lugar santísimo, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Agarraba un macho cabrío, le ponía sus manos en la cabeza, y con sus manos en la cabeza el sumo sacerdote, con la autoridad que tenía como sumo sacerdote, declaraba sobre ese macho cabrío todos los pecados del pueblo. De alguna manera eran cargados a este macho cabrío los pecados del pueblo. ¿Sí estamos entendiendo? Y después de eso, ese macho cabrío no se podía quedar allí. Ese macho cabrío tenía que irse a lugares inhabitados. Y eso simbolizaba que el Señor enviaba el pecado, se deshacía del pecado del pueblo. ¿Sí? Amén. Amén. Todo esto tenía que hacerse en el día de la expiación, y a través de todo este proceso de sacrificio el pueblo podía lograr, si Dios aprobaba todo y el sumo sacerdote salía vivo, un año más de perdón. Amén. Todos los años tenía que hacerse esta ofrenda, este sacrificio. Y este es el día de la expiación, es el día de la fiesta del Yom Kippur, que había que hacerse religiosamente. Amén. Amén. Entonces podemos decir nosotros que la fiesta de Yom Kippur es un día de purificación del pueblo y de reconciliación con Dios. Amén. Porque Dios es bueno. Amén, mis hermanos. Amén. Y para siempre es su misericordia. Y una cosa que nosotros podemos observar de todo esto que acabamos de leer es la importancia de la sangre. ¿Usted sabía que para Dios la sangre es importante?
La sangre ocupa un lugar muy importante en todo esto que acabamos de decir, porque el sumo sacerdote no iba a entrar en el tabernáculo y al lugar santísimo con chicha morada. Era con sangre. Tenía que llevar sangre. Y quiero decirles que en Hebreos 9:22, y Adri me puede ayudar con eso, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9:22 dice: y la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Yo creo que tengo otra versión. Amén. Sí, amén. Y casi todo, fíjense lo que dice aquí, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso era que el sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro para purificarse él primero, y después un macho cabrío, derramar, recoger esa sangre, y con esa sangre entrar en el tabernáculo y entrar en el lugar santísimo y echar la sangre allí, para que esa sangre cubriera la multitud de los pecados del pueblo. Amén. Quiero que entendamos cuán importante es la sangre en este sistema de sacrificios. Y por otro lado, el Señor había ordenado que además de hacer sacrificios, el pueblo tenía que afligirse. ¿Que afligirse por qué? Porque no tenían teléfonos celulares. No. Tenían que afligirse por su pecado. Amén. Y dice Levítico 23 del 27 y 29. Fíjense, esto lo leímos ya hace un rato. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y dice el 29: porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será. Entonces el Señor instituye eso, y todo el pueblo tenía que obedecer. Todo el pueblo. No era solamente hacer los sacrificios, sino que el pueblo tenía que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De sus maldades, de sus transgresiones, de sus iniquidades. Tenía que haber un arrepentimiento. Y el Señor manda a que el pueblo se aflija. Y ya dijimos que el pecado es una barrera entre el Señor y nosotros. Amén. Y es una barrera grave, porque la santidad del Señor demanda que el pecado se pague con la muerte. El pecado no es cualquier cosa. A veces, cuando nosotros en nuestra ignorancia pensamos que podemos cometer faltas, y muchos de nosotros conscientes ya, porque hay gente que no es consciente, quizás los que están en la calle no son conscientes del todo, pero muchos de nosotros que estamos aquí sí somos conscientes de lo que para el Señor es falta, y sin embargo pensamos, pero si no pasa nada, pero si los demás lo hacen, si yo misma lo he hecho y todavía estoy aquí, bonita, caminando, no pasa nada. Quiero decirles que sí pasa, ¿ven, mis hermanos? Que para el Señor no se le escapa nada. Nada. La santidad del Señor demanda que el pecado se pague con la muerte. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Nosotros podemos recordar que los israelitas no podían cumplir con la ley de Moisés. Sabemos que el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley, ¿verdad? Y que las tablas de la ley son santas, justas, buenas, ¿verdad? Todos esos mandamientos. Y nos permiten conocer el carácter de Dios, el carácter perfecto de Dios. Pero hasta ahí llega la ley, porque la ley no nos justifica. ¿Por qué no nos justifica? Porque ninguno de nosotros podemos cumplirla.
¿verdad? Ni por muy buenecitos que seamos, nosotros podemos cumplir toda la ley. Entonces siempre hay pecado. Siempre hay pecado. Por eso tenía que hacerse este sistema de sacrificios, para que el Señor pudiera cubrir ese pecado y pudiésemos tener paz con Él. El Señor es misericordia y amor, mis hermanos. Amén. Y quiero decirles que el pueblo tenía que afligirse por su pecado. Y esa aflicción tenía que incluir una introspección. Era un día de reposo, era un día libre para que la gente pudiese dedicarse a revisar su vida. ¿Cómo está? ¿Cómo hemos andado? Hemos amado al Señor, le hemos honrado, le hemos respetado en sus días solemnes, hemos honrado a nuestro padre, a nuestra madre. Hemos sido fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa, nos hemos mantenido en santidad. Hemos hablado mal, mentiras de otro, hemos sido envidiosos, hemos matado. Y ya sabemos que para el Señor el matar no es solamente quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Es un día en que tenemos que revisarnos cómo está nuestro corazón delante de Dios, con la seguridad de que a Dios no se le escapa nada. Nada, Él lo conoce todo, aún conoce las cosas que todavía nosotros no sabemos que están dentro nuestro y que deben ser cambiadas. Él lo conoce todo. El pueblo tenía que afligirse. Y esta es una parte muy importante. Había que afligirse. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. Porque si uno no se arrepiente, no hay perdón. El que no se arrepiente no recibe perdón. Es necesario arrepentirse. Por eso vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Y decía, arrepentíos, ¿no? Y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre el Señor se ha encargado de que haya una voz, un llamado al arrepentimiento, a que nosotros quebrantemos la dureza de nuestro corazón. Y en el tiempo en que se hacía, en el tiempo en que Moisés, dirigido por el Señor, instauró este sistema de sacrificios, este día de fiesta, el afligirse no es solamente era revisarse, era un ayuno. Amén. Porque el ayuno es una humillación delante de Dios. Y el Señor mandaba que la gente ayunara. Y cuando ayunamos, nuestra carne se somete. Ayunar es someter la carne, porque la carne pide comida, ¿verdad? Pero cuando ayunamos, nosotros queremos que nuestro espíritu sea el que gobierne esta carne. ¿Para qué? Para que no haya nada que se interponga entre el espíritu del Señor y nuestro espíritu, porque el Señor se comunica a nuestro espíritu. ¿Saben? Y es muy importante que nosotros notemos que este sistema de sacrificios que el Señor le entregó a Moisés, aunque cubría el pecado, no era un sistema de sacrificios perfecto, porque lo que hacía era cubrir el pecado. ¿Y cómo vemos además que no era perfecto? Porque había que hacerse año tras año, año tras año. Y fíjense lo que dice Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, todo esto que se hacía, instaurado de acuerdo a la instrucción de Dios, antes de Jesucristo, realmente la sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban no podían quitar, limpiar, borrar los pecados. ¿Qué era lo que hacían? Se cubrían para que el Señor no lo viera, ¿verdad? Y todo eso apuntaba a que tenía que venir algo mejor, ¿verdad? Todo eso era sombra de lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Jesucristo es perfecto. Amén. Aleluya. Apláudale al Rey. Todo este sistema de sacrificios
Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una sombra, era como una preparación de lo que iba a venir en el tiempo futuro. En ese tiempo futuro ya el Padre había decidido que iba a enviar a su Hijo, amén, como una ofrenda perfecta. Y en el tiempo señalado, Jesucristo nació. Y en el tiempo señalado, Él se convirtió en esa ofrenda limpia, ¿verdad? Porque Él no cometió pecado, porque Él ha sido el único hombre en esta tierra que no falló nunca. Aunque fue tentado, y sabemos que fue tentado, ¿verdad? El mismo Satanás tuvo la osadía de tentarlo. Y si Satanás tentó al Señor, ¿usted piensa que no le va a tentar a usted? Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Con la palabra, porque así fue que el Señor pudo responder a esa tentación. El Señor Jesús fue el hombre perfecto, y Él vino a ofrecerse como ese cordero, sin defecto, sin mancha. Hebreos 9 del 13 al 14. Hebreos 9 del 13 al 14. Y vamos a leer la palabra de Dios, amén, porque esto tiene que estar sustentado. Yo no me lo saqué de la manga. Hebreos 9 del 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, no borraban los pecados, sino que daban una purificación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios mismo. Si la sangre de estos animales ya servía para cubrir el pecado y que el Señor pudiese tener reconciliación por un año con su pueblo, ¿cuánto más iba a ser la sangre de Jesucristo? ¿Saben? No se puede comparar la sangre de los becerros o de los machos cabríos con la sangre de Jesús. Primero, el sistema sacrificial, cuando dice que sin sangre no hay remisión de pecados, el derramamiento de la sangre implica una vida sacrificada, ¿verdad? Pero si alguien iba a ofrecer un sacrificio por nosotros, lo ideal es que fuese uno como nosotros, ¿verdad? Para que de verdad tenga un valor. Porque sí, se sacrificaban becerros, machos cabríos, y la sangre de esos animales tenía un efecto. Pero vino el hombre perfecto, el representante de todos nosotros, el mejor. ¿Usted se imagina el valor de esa vida, de esa sangre tan humana como la nuestra? Porque Jesús también tenía sangre, amén. Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuán poder no tenía esa sangre derramada por nosotros? El de Jesucristo fue un sacrificio perfecto. Él no solamente fue ofrenda, Él fue el sumo sacerdote. Recordamos que el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por sus propios pecados, ¿verdad? Porque si Él llegaba sin ofrecer un sacrificio por sus propios errores y por los de su familia, si Él llegaba así a ofrecer sacrificio por los demás, Él iba a caer muerto porque Él ya estaba inmundo. Pero Jesucristo ya era santo, ¿verdad? Él calificaba perfectamente para ser ese sumo sacerdote que antes era de la tribu de Leví. Jesús era es nuestro sumo sacerdote, pero a la vez también es la ofrenda, y la ofrenda perfecta, porque no fue un animal, sino uno semejante a nosotros, pero sin pecado. Y dice Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso cuando nosotros cantábamos: Santo, Santo,
santo, Él es santo. Amén. Él es ese sumo sacerdote que llevó la ofrenda y Él mismo era la ofrenda. Y Él entró no en un tabernáculo hecho de manos como el que hizo Moisés, que era reproducción del que había en el cielo por instrucción de Dios, sino que el Señor Jesús fue Él mismo al verdadero tabernáculo. Amén. Entró Él al cielo, a ese lugar santísimo, y allí Él presentó su sangre, toda su vida, Él mismo. Amén. Qué maravilloso es tener ese sumo sacerdote, ese Rey de Reyes, que lo entregó todo por nosotros. Y nosotros a veces venimos y ponemos nuestras vidas en manos de otra persona que falla igual que nosotros, que miente, y que adoramos a veces a ídolos de la televisión y los hacemos importantes, o ponemos en el primer lugar al chico, a la chica, porque tiene los ojos verdes, azules, o a lo mejor es, qué sé yo. Ninguna persona puede ocupar en nuestro corazón el lugar de Jesús. Amén. El Rey, porque Él es el único digno. Cristo fue la ofrenda perfecta por nuestro pecado. Fíjese lo que dice Hebreos 9:24 con respecto a Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Él fue la ofrenda perfecta. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Amén. Nosotros, levante su mano. Usted es santificado. Y no hay otra manera que usted sea santificado. La única manera en la que usted es santificado es a través de la ofrenda de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro camino al Padre. Es la única alternativa que tenemos de vivir. Es Jesucristo. Del resto, todos estamos condenados a muerte, porque ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley, y la paga del pecado es la muerte. Y la ignorancia de los que están afuera no les va a ser excusa en el día del juicio, porque el Señor se ha encargado de que todos escuchen. Por eso no ha sido destruida la tierra todavía, porque aún hay gente que no conoce. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a aplicar su juicio y nadie va a decir: es que no me dijeron. ¿Sí entendemos eso? Porque a todos se les ha dado la alternativa. ¿Sabe que la fiesta del Yom Kippur tiene un significado profético? Y el significado profético es que el Señor Jesús regresará. Amén. Él va a regresar. Aleluya. Fíjese que a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, todo aquel que le recibe tiene salvación y vida eterna, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo de la gracia, porque Él es el sacrificio perfecto. Y cuando le recibimos, su sangre perdonó nuestro pecado, ¿sí? Y ya nos ve, el Padre ya no me ve a mí, que todavía sigo a veces cojeando un poquito de algunas cosas, ¿verdad? Aunque yo lucho, porque el asunto es que luchemos contra el pecado. Que usted no diga: ah, no, yo soy mentirosa, bueno, ay, todos mienten, ¿qué importa? No, Señor. A usted se le sale una mentira, usted tiene que dolerse. A veces pasa, todos los días pecamos. Pero usted tiene que dolerse y decirle: Señor, perdóname porque te fallé. Y el Señor Jesús es nuestro abogado, nos defiende, ¿no? Yo me arreglo con ella, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Buscar luchar en contra de esa maldad que todavía quiere salir de nosotros. Amén. Entonces, sepamos que todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar. Gracias.
Va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar, mis hermanos, lo sabemos. Amén. Cuando el evangelio haya llegado a todas partes y ya debe estar, ya Dios ha debido darle oportunidad a muchísima gente. En ese momento la puerta de la gracia se va a cerrar. Ese es el cumplimiento profético de esta fiesta. Porque el Señor ha hecho todo lo que podía hacer para darnos salvación. Ha mandado a su Hijo a que sufriera lo indecible. Ninguno de nosotros hubiese podido soportar una aflicción, un sufrimiento como el que atravesó el Señor Jesús. Ninguno de nosotros. Y pudiendo Él bajarse de la cruz, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él veía a Ángelo, porque veía a Miss Neidi, porque veía a mi hermana María, porque veía a María Silva, porque veía a Imea, a Álvaro, a Dayana, a Katia. Y por él dice, hay un versículo que dice que por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Por el gozo de saber que nosotros íbamos a ser salvos, limpiados, herederos de vida eterna. Y el plan de Dios de que estuviésemos para siempre con Él se iba a restaurar, amén. Porque Dios creó al hombre para tener comunión con Él, una relación estrecha. Y a través de Jesús ese pecado se nos es quitado. Y cuando ya nos toque el tiempo de estar con Él, seremos completamente transformados y aptos para la próxima vida que nos espera. Amén. Amén. Todo eso lo hizo Jesús. Amén. Apláudale al Rey. Por eso Él será el Rey en nuestra próxima vida. Amén. Amén. Y debemos conocer más de ese reino. Él será el Rey. El Señor regresará. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que tenemos la oportunidad en vida de recibir al Señor. Para el que no reciba al Señor en vida, aunque sea agonizante, a veces el Señor le da la oportunidad a la gente. El que no lo reciba en vida, ya no hay. La puerta se cerró para esa persona. Pero la puerta se cerrará también próximamente, porque ya el juicio del mundo viene. La puerta se va a cerrar. Dice Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo no sé si usted entiende este versículo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿En base a qué? En base a que nos dio la oportunidad de ser salvos a través de su Hijo Jesucristo. Y de acuerdo a la elección que cada uno tome, será juzgado. Los que tienen a Cristo, Cristo es sin pecado y sin mancha. El Padre verá a Cristo en nosotros y bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo del Señor. Amén. Amén. Y ahí tenemos que estar todos, amén. En esa filita, para entrar al reino de Cristo. Fíjese qué tremendo en este versículo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquellos que no aprovecharon el tiempo de la gracia, porque cuando llegue Cristo se acabó el tiempo de la gracia, la puerta se cierra. Cuando llegue Jesucristo por segunda vez, se acabó, se cerró la puerta. Y ahí cada uno va a comparecer, amén. Y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Por eso Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie
llegar al Padre sino a través de Él. Amén. Esta fiesta de Yom Kippur nos tiene que hacer recordar que el Señor Jesús, que Dios pagó un precio muy alto por nuestra libertad, mandó a su Hijo a que sufriera lo indecible por nosotros. Por sus llagas somos nosotros curados, lavados, salvados. Amén. Por esa sangre preciosa que cubrió nuestra maldad, nuestra iniquidad. ¿Sabe que la necesidad más grande con la que nace todo ser humano es la necesidad de perdón? La necesidad más grande con la que nosotros nacemos es la necesidad de ser perdonados, porque ya nacemos con gen de pecado y más tarde o más temprano vamos a pecar y la paga del pecado es muerte, pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Por eso tenemos que fortalecernos en fe. El Padre no entregó una oveja ni un macho cabrío. Él entregó a su Hijo. Y si nosotros llegamos a tener en poco el sacrificio de Jesucristo, esto dice la palabra. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es un versículo fuerte, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Después de haber recibido la buena noticia, si nosotros desechamos eso y simplemente pisoteamos la sangre con la que se nos ofrece el perdón, ¿qué nos va a poder salvar si rechazamos esa sangre? Entonces, esta fiesta de Yom Kippur lo que nos quiere recordar es la necesidad que tenemos de arrepentimiento. Esto es lo que quiere recordar esta fiesta, así como cada año usted celebra su cumpleaños, ¿verdad? Aunque cada día es un nuevo día, ¿verdad? Pero hay una fecha en la que a usted se le canta su happy birthday, se le hace su comidita rica y se le abraza y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, así como hay un día en que nosotros celebramos nuestras vidas, hay un día en que el Señor quiere que nosotros recordemos, para que no se nos olvide el sacrificio de la cruz, que hubo un ser, el mejor ser que ha pisado este mundo y que se entregó a ser maltratado, humillado, lacerado, ofendido. Cuando era, dice la palabra, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y más sublime que los cielos. El único que merecía vivir de todos nosotros se entregó. Para que nosotros recordemos que es necesario arrepentirnos. Para que nosotros recordemos que necesitamos perdón. Y que ese perdón solamente lo podemos obtener a través de Cristo y su derramamiento de sangre. Para que nosotros recordemos que así como nosotros hemos sido perdonados, nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Porque no podemos entrar con injusticia si a nosotros se nos perdonó tanto. No podemos nosotros perdonar. Yo pensaba en esto cada vez que yo me molestaba con mi esposo. Cuando yo me iba a mi cuarto secreto a quejarme con el Señor, bueno, no debería hacer estas cosas, ¿verdad? Pero les voy a decir, cada vez que yo entraba a mi cuarto secreto, Señor, mira lo que hizo, y yo me desahogaba, porque saben que nosotros podemos desahogarnos con el Señor. Es mejor desahogarse con el Señor, mis hermanos, que ir con el Señor de la panadería o de los abarrotes, ¿no? El sopo, quizás el sopo puede conversar, no con cualquiera, ¿sí?
pero podemos ir al Señor. Y yo iba con el Señor. Y algo, era como que Él me ponía aquí, es eso. De repente perdoné mucho más. Y con eso, yo sentía que algo se me caía. Y yo, Señor, gracias. Sí, es verdad que tú me perdonaste mucho más. Una minucia, la verdad es que yo puedo hablar con Él. Pero es que a veces no entiende, pero yo voy a volver a hablar con Él. Dame paciencia, Señor, y gracias por este esposo que me diste, porque a pesar de todo es un varón tuyo. ¿Qué sé yo? Ahí ya a mí se me quitaba toda la furia, mis hermanos. Y salía yo de ese cuarto como si nada. Y Luis se me quedaba bien. Porque yo había entrado fúrica. ¿Por qué? Porque es así, ¿verdad? El Señor nos dice, airaos pero no pequéis. Y cuando nos molestamos, antes de empezar a ofender y de insultar, vamos al Señor. Que no se ponga el sol. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Y todos los días perdonamos. A veces en la calle uno anda lo más tranquilo y viene alguien y le da un codazo a uno. Y a cada momento tenemos que perdonar. Quizás vamos a un sitio y quizás se nos olvidó saludar a alguien, ¿verdad? Y a mí me pasa, a veces yo me quedo, ay Señor, no se vaya a molestar. Yo, por ejemplo, el jueves se me olvidó saludar a mi hermana María Choquimango. ¿Usted se acuerda de mi hermana? Yo después me acordé, yo, ay, no se me vaya a molestar mi hermana. ¿Por qué? Nosotros tenemos que cuidar los corazones, amén. Y aprender a perdonar a los demás cuando nos faltan. Y eso es, el Señor nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar, porque el Señor nos quiere limpios, santos, sin mancha. Amén, mis hermanos. Y este es el mensaje del día de hoy, que nosotros nos revisemos en qué estamos fallando. ¿Cuáles son esas cosas que todavía nos dominan? A veces pensamos que estamos haciendo bien, pero pasamos situaciones en las que sale algo de nosotros que no está bien y tenemos que reconocerlo y llevarlo a los pies del Señor y pedirle perdón, arrepentirnos. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, quitemos el orgullo de nuestras vidas. Quitemos la queja. Y démosle gracias a Dios por las cosas que sí nos ha dado. Amén. Sepamos ser agradecidos, Señor. Gracias. Primeramente porque te tengo a ti. Amén. Y por la libertad. Quizás el que no se ha sentido preso espiritualmente no sabe lo que... Pero bueno, los que hemos estado muy mal podemos saber lo que es ahora, es ser libres de eso. Amén. Apreciemos, aprendamos a apreciar la libertad que el Señor nos ha dado. No la usemos como excusa para pecar, sino para agradarlo a Él. Póngase de pie. Aleluya, apláudale al Rey.